precisamente es de lo les voy a hablar algo acerca de eso, hermano, de un tema no muy agradable, pero que es real, que está en la Biblia. Pues voy a hablarles acerca del camino al infierno. Ahí está en la pantalla, hermanos, ¿verdad? Pero este tema, hermanos, pues es bíblico. De hecho, el Señor Jesucristo habló de eso, hermanos. Ahí está, vamos a leer Mateo 7, versículo 13. Mateo 7, versículo 13 en adelante. Miren, dice así la escritura: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí habla de dos caminos, ¿verdad? El versículo nos habla de dos caminos y nosotros estamos caminando en uno de ellos. Uno de esos caminos, hermanos, es el camino espacioso. El camino espacioso representa todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y el otro camino es el camino angosto, hermanos, que representa la vida que agrada a Dios. Esto también, hermanos, nos enseña que muchos están confundidos, ¿verdad? ¿En dónde van? ¿Verdad? Porque la mayoría, ¿por dónde se está yendo? Hermanos, se está yendo por el camino, ¿qué? Por el camino ancho, ¿verdad? La mayoría de la gente se está yendo por ahí, ¿verdad? Porque ellos dicen, no, pues todos van por aquí, todos hacen lo mismo, ¿verdad? Están llevando su vida fácil. Y muchos van, hermanos, ¿verdad? Porque piensan que eso es lo que está bien, ¿verdad? Están confundidos, hermanos, y van caminando por este camino espacioso. Hermanos, además, el Señor Jesús nos aclara la importancia del camino por el cual estamos transitando, hermanos, ya que eso, fíjense, va a dictaminar nuestro destino, ¿verdad? Ya sea para condenación o vida eterna. Ahora, hermanos, la Biblia, que es el mapa de los caminos espirituales, nos va a señalar en cuál de estos dos caminos nosotros vamos caminando. ¿Sí, hermanos? No, nosotros ahorita estamos caminando en uno de esos dos caminos. Vean, por eso en esta ocasión, hermanos, les voy a hablar del camino, no les voy a hablar del camino angosto, hermanos, no les voy a hablar del camino angosto. Es decir, del camino que nos va a llevar ¿a dónde? Al cielo. Sino les voy a hablar del camino espacioso, el camino que lleva al infierno. Y ese va a ser nuestro tema, el camino al infierno. De este mensaje vamos a ver dos preguntas con sus respectivas respuestas. Miren, la primera cosa que yo les voy a decir es ¿quiénes están en el camino al infierno? De acuerdo a la Biblia, según Marcos 16, 15 y 16, el Señor dijo, ¿verdad? Que dice, ir y predicar ¿qué? El Evangelio a toda criatura. El que creyere. ¿Quiénes son esos? Los que creen. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿verdad?, será condenado, hermanos. Entonces, en ese camino al infierno están los incrédulos, ¿verdad? Entonces, hermanos, y si es cierto, hay gente que duda de la Biblia, hay gente que se burla de la Biblia, ¿verdad? Son gente escéptica, ateos, ¿verdad? Hermanos, que nada más están mirando lo malo que hacen los cristianos para burlarse, hermano, para hacer mofa de Cristo y de lo que los cristianos creemos. Entonces, si usted es uno de esos, déjeme decirle que está en ese camino, ¿verdad? Y dice el Señor que será condenado por ¿sabe por qué? Por haber rechazado al Padre, haber rechazado al Hijo y al Espíritu Santo. Pero en este camino, hermanos, no solamente están los creyentes, fíjense, no solamente están los incrédulos,
sino también están los creyentes que no obedecen. Dice Mateo 7:21 en adelante. El Señor dijo, no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense qué es lo que va a suceder allá, hermano. ¿Cuándo va está hablando Cristo? ¿Y cuándo va a suceder? Cuando venga por segunda vez en el día del juicio. Dice que en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. Piensa, hermano, son creyentes, ¿verdad? Y el Señor no les dice, no los conozco. Hermano, sí, ellos le reconocían. Piensa, hermano, por eso en el día del juicio va a haber muchas sorpresas, ¿verdad? Esos creyentes le conocían al Señor, ¿verdad? Hasta le llamaban Señor. Pero las obras que ellos hacían no eran de acuerdo a ¿qué? Al agrado de Dios, ¿verdad? Y a pesar de que hacían milagros, hacían oraciones, cargaban una Biblia, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué les dice? ¿Qué les va a decir, hermanos? Dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, porque a veces los milagros los hacen no por motivos correctos, los hacen hermanos, alabarse a ellos mismos, ¿verdad? Acuérdense que también el diablo tiene poder para que la gente haga milagros. Hermano, este grupo sí cree, pero fíjense, son los que, a pesar de que están adorando a Dios, lo adoran a su conveniencia, lo adoran a su manera, y no conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, son como el albañil, ¿verdad? El cliente le dice, ponme una ventana, ¿verdad? Y el albañil, ¿qué le pone? Una puerta. Así hay creyentes hoy en día, hermanos, ¿verdad? Hermanos, pero fíjense, en este camino al infierno, no solamente están los creyentes, sino también, ¿saben quiénes están? Hermanos, los falsos maestros, predicadores mentirosos, falsos profetas, pastores fraudulentos, ministros disfrazados de justicia. Hermano, que porque no que traigan una Biblia, hermano, no son verdaderos, muchos no son verdaderos siervos de Dios. Sí, hermanos, dice primera de Timoteo 4, del 1 al 2, hermanos, fíjense. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué va a suceder? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? Hermano, ¿de cuál fe iban a apostatar? Hermano, ellos eran cristianos verdaderos, ¿verdad? Habían seguido a Jesús, pero ¿saben qué sucedió? Escucharon al diablo, escucharon a espíritus engañadores y empezaron a practicar las doctrinas de los demonios. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, fíjense, y ahí está la doctrina. Y no les voy a decir el nombre de la religión, pero no nomás la única, hay muchas. Dice, prohibirán que casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y los mentirosos que serán condenados no son solamente los que mienten en las mercaderías, allá el vecino. Vecino, le vendo esta lavadora y tú se la compras y la lavadora está toda quemada. Hermano, no solamente son los que y hasta le dicen, no, y le doy garantía. ¿Sí, hermano? Y
van a condenar. También se van a condenar, ¿quién? Los falsos maestros. Porque, hermanos, mienten en sus enseñanzas religiosas, porque no están enseñando la verdad de Dios, sino la mentira del diablo. ¿Y qué dice Apocalipsis 20:10? Fíjense, hermanos, lo que dice, lo triste, hermano, de que muchos no estén predicando la verdad. Hermanos, se van a condenar a ellos mismos, pero también van a condenar a los que los escuchan. Dice Apocalipsis 20:10. Miren, dice, y el diablo que los engañaba, ¿a dónde fue lanzado? En el día del juicio final. Fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y ¿quién más? El falso maestro, el falso profeta, ahí también va a estar. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero en este camino al infierno no solamente están los que engañan a la gente, los falsos maestros, sino también, ¿saben quiénes están? Los engañados. Sí, hermanos, porque a veces somos flojos, no estudiamos la Biblia para ver si lo que nos están diciendo allá es verdad. Sí, hermanos, nos pican los ojos. Miren, ¿qué dice segunda de Tesalonicenses? Segunda de Tesalonicenses 2:8. Fíjense, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo estuvo batallando con... No es algo nuevo, hermanos. Eso sucedió desde cuando ya se estaban muriendo los apóstoles. Empezó los falsos maestros a entrar al pueblo de Dios. Dice segunda de Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de ¿qué, hermanos? Hermanos, dice nada más la terrible realidad del pecado, porque no enseñaron el evangelio puro, el evangelio de Cristo, el que salva. Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y inicuo, cuyo advenimiento, ¿quién le manda? Que es por obra de Satanás, con gran, fíjense, hermanos, ahí está, ¿verdad? No porque haga milagros quiere decir que es un siervo de Dios. También hay diablos que hacen milagros. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjense, ¿y qué es lo que hace? Pues engaña. Y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No, sí, sí es aquello, ¿verdad? Y así me quiero quedar porque así me lo enseñaron mis padres y es la tradición. Ándale pues, quédese ahí, Dios le dice. Si quieres embarrarte en el pecado, pues quédate embarrado en el pecado, ¿verdad? Dice el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que ¿qué? Se complacieron en la injusticia. Entonces, hermano, ahí habla de tres grupos, miren. El primero es Satanás, ¿verdad? Y Satanás se puede meter en los siervos de Dios. ¿Y qué pasa? Nos convertimos en falsos maestros. Están los engañadores y luego el otro grupo son los engañados. Entonces, por eso dice la Escritura que también en este camino al infierno, ¿quiénes están? Los engañados. Sí, hermano, aunque fíjense, hasta tienen cuánto entusiasmo, hermanos. Yo creo a veces, fíjense, para las cosas malas, para las cosas del diablo, muchos andan trabajando hasta más. Ahí andan los TJ, ¿sí o no? ¿Sí, hermano? Ahí andan los TJ. ¿Verdad? Y salen a las calles y andan predicando, ¿verdad? Creyentes que le ponen mucho entusiasmo, que son sinceros, pero ¿saben qué, hermanos? Pues trabajan en vano. Hermano, dice el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, si ellos no están trabajando
por gusto. Hermano, el Señor Jesús prometió allá en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Os hará libres. Entonces, fíjense, hermanos, ojalá fuéramos como los de Berea, hermanos, con los cristianos de Berea, que iban hermanos, que no dejaban, que no nada más escuchaban y decían, ay sí, hermano, así está bien, qué bonito. No, hermanos, los de Berea, no, o sea, a ver si es cierto lo que está diciendo. Iban a la escritura a ver si las cosas eran eran así, ¿verdad? Hermano, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Tenemos que escudriñar, tenemos que leer la Biblia para que entendamos la voluntad de Dios. Hermano, una vez sucedió que un predicador, ¿verdad?, y un payaso andaban en una plaza, ¿verdad? Pero el predicador allá a lo lejos miraba mucha gente y se quedó azorado, ¿verdad? Porque el payaso, hermano, había reunido a una multitud de gente y él acaba esforzándose y hablando, y tenía dos, tres personas ahí. Hermano, y ya cuando se acabó, se le acercó al payaso, el predicador, y le preguntó, ¿verdad? ¿Por qué tú dices mentiras, ¿verdad?, y estás juntando a mucha gente? ¿Y saben qué es lo que le dijo el payaso? Es que mira, tú dices las verdades como si fueran mentiras, y yo digo las mentiras como si fueran verdad. ¿Sí, hermanos? ¿Verdad? Y es cierto, hermanos, bueno, pero a veces no todo es culpa del predicador, hermanos, a veces también es culpa de la gente. Hermano, porque a la gente le gusta ¿qué? Escuchar cosas bonitas, ¿verdad? Ay, me gozo y dicen muchas cosas y se emocionan, hermano, pero ya no están obrando con el entendimiento para entender la verdad. Se están dejando llevar por el emocionalismo. Hermano, dice Pablo que les endulzan el oído. Sí lo han leído. Dice, tendrán comezón de oír. Pues sí, lo que te gusta, ¿verdad? Pero al final, hermanos, van a acarrear condenación. Hermano, también, ¿saben quiénes están en este camino al infierno? Están los que practican cultos cerrados. Dice Mateo 15, versículo 6. El Señor le dijo en aquel entonces a la gente de su tiempo, fíjense, porque también los judíos andaban practicando ya cosas no agradables, se habían salido del culto de adoración verdadero. Y dice Mateo 15:6, dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradición. ¿Sí, hermanos? O sea, ¿qué hicieron? Cambiaron lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Por la tradición de los padres. No, mijo, ya no lo hagas así. Mira, vamos a hacer un rosario, ¿verdad? Y vamos a adorar este mono, ¿verdad? ¿Por qué lo hacían? Porque pues lo recibieron de sus padres. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo ¿qué? De labio me honra, pero su corazón está lejos. Pues en vano me honran, enseñando ¿qué? Doctrinas, pero son de hombres, no son de Dios. Doctrinas de hombres o mandamientos de hombres, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos estar haciendo muchas cosas en el nombre de Dios, de manera sincera y devota. Vea, pero todo va a ser en vano, hermanos, va a ser por gusto, va a ser por placer. Pero, hermanos, ya no es doctrina de Dios, sino es doctrina de los hombres. Y si es así, hermanos, vamos a estar, vea, si algún día dice, no, esta iglesia aburrida, aquí no se siente a Dios, y anda como chapulín religioso, sí, hermanos, buscando lo que le agrada, lo que la carne, quiere irse allá a bailar, allá a los cultos de los bailes, sí, hermanos,
pues ¿sabe qué es lo que le va a pasar? Pues se va a ir, va a estar caminando en el camino al infierno. Hermanos, ¿saben quién también está en este camino al infierno? Están las personas no bautizadas, ¿sí? Hermanos, y de ellas hay muchas que no le dan importancia al mandamiento del bautismo. Hermanos, muchos creen que la salvación se recibe por fe sola, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Santiago, hermanos? Los demonios creen, ¿qué? Los demonios creen también, ¿verdad? Pues bueno, pues de creer, pues todos creemos, hasta los diablos. Hermano, pero tenemos que obedecer al Evangelio, miren, ahí está. A la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, muchos piensan que por creer, pues ya tienen todas las bendiciones de Dios, que ya se les fueron perdonados sus pecados, que ya son parte de la familia de Dios. Pero la Biblia enseña que en el bautismo en agua es donde se recibe la salvación. Porque, hermano, el bautismo es obedecer al Evangelio, miren. Es que el agua, hermanos, el agua no salva. ¿Sí, hermanos? ¿Me explico? Lo que salva es la obediencia. Cuando sí, porque estás obedeciendo a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Verdad? Por eso el bautismo, como es una sepultura, queda descubierto. ¿Sí, hermanos? Sí. Entonces, hermano, ¿qué dice? Fíjense, ¿qué dice 1 de Pedro 3:21? Este es el versículo más claro de la Biblia donde enseña la Escritura que el bautismo salva. 1 de Pedro 3:21. Miren, dice así la Escritura: el bautismo que corresponde a esto, ahora, ¿qué dice? ¿Dice nos con ese o dice no? Nos. ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir nos? Pues nos está incluyendo a todos, ¿verdad? Porque Pedro le estaba predicando a los hermanos que se habían bautizado. Y le dice, mire, cuando nos bautizamos nos salvó. No nada más a uno, sino a todos los que creyeron en el Evangelio, nos salvó a todos. ¿Verdad? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Sí leyeron bien, hermanos? El texto dice nos, ¿verdad? El texto dice nos salva, ¿verdad? Entonces, no le quitemos la S, hermanos, porque cuando le quitemos nos vamos a condenar, dice Apocalipsis. Dice Apocalipsis que no le quiten ni le añadas, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cómo puede ser más clara la Biblia? Ahí está, y bueno, ya hay muchos versículos. Hermano, pero ¿saben qué? ¿Saben quién más está en el camino al infierno? Pues también hay personas que están bautizadas. Hermano, también hay gente que está bautizada. La mayoría de los que estamos aquí ya estamos bautizados, pero ¿saben qué, hermanos? Bueno, ya Dios nos dio el boleto, pero ¿qué tenemos que hacer con el boleto? Pues no perderlo, hermano. Hermano, no todos los bautizados se van a condenar, pero sí algunas de ellas. Sí, hermano, aunque parezca increíble, esto está sucediendo. Hermano, ¿y saben por qué están en el camino al infierno? Miren, unos de ellos están en ese camino porque practicaron un bautismo que no es conforme a la Escritura. Vean, por ejemplo, los que bautizan de infantes, a los bebitos, a los niños. ¿Verdad, hermano? Pero pues bueno, ya sabemos de que el bautismo es ¿para qué? Para perdón de los pecados. Ellos no tienen pecado porque dijo el Señor Jesucristo, dejad los niños venir a mí porque de los tales es el reino de ¿qué? De los cielos. ¿Verdad? Hoy muchos de estos que se bautizaron infantes son adultos y recibieron ese bautismo. Hermano, ya no se quieren volver a bautizar porque fue el bautismo que les enseñaron sus padres por la tradición. Pero déjeme decirle que el bautismo es para aquellos que son adultos, que tienen la capacidad de pensar, tomar una decisión, de tener un encuentro con Cristo, hermanos, de que hay que creer. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Hay que creer, hay que arrepentirnos, hay que confesar, hay que bautizarnos. Vean, la Escritura enseña
que el bautismo es una sepultura, hermanos, donde quedamos cubiertamente por agua. Pero el bautismo de infantes, hermanos, ¿qué es? Ese no es una sepultura, ¿qué es? Un rociamiento, hermanos. ¿Sí han visto a los sacerdotes hasta que andan bautizando con una pistola de agua? Fíjense, hermanos, hasta dónde ha caído la desfachatez religiosa. Hermanos, miren, también de estos de los que están bautizados, también son aquellos que se bautizaron con un propósito que no es correcto. Hermanos, ¿cuándo te bautizas por un propósito que no es correcto? Menos el de obtener la salvación, hermanos. Miren, unos se han bautizado porque los papás, ¿qué estaban haciendo? Hermano Naciano, ¿qué estaban haciendo los papás? ¡Ándale, mijo! ¡Bautícese! ¡Ándale! Y pues el hijo pues ya lo hace ¿por qué, hermanos? No porque le nazca, sino porque pues ya se siente obligado, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, otros se bautizan pues por el marido, ¿verdad? O otros por su esposa, ¿verdad? O por la novia o el novio, ¿verdad? Ahora sí, para que allá mi novio que es cristiano, y para que no me rechacen allá, pues me voy a bautizar. Pero pues no se bautizó creyendo en Cristo, ¿verdad que no, hermanos? ¿Verdad? De corazón, hermano, fue con propósitos equivocados. Amén. Entonces, hermano, para no hacer sentir a los demás, ¿sí? Entonces, otros bautizados que están en el camino al infierno, hermano, son los que son, ¿saben quién más? Son los que son infieles en su vida cristiana. Hermano, qué triste. ¿Verdad? Qué triste ser infieles. ¿Verdad? Que a veces nada más venimos nomás por rutina. Hermanos, para que nadie me diga nada. Sí, hermano, no le echamos ganas. ¿Verdad? Nada más hacemos las cosas pues nomás. ¿Verdad? Hermano, pero aquel que ama a Cristo va a andar predicando. Va a tratar de predicar la verdad. Va a tratar de buscar a los que están perdiéndose. Entonces, hermano, hay muchos que creen que ya están asegurados en su salvación solo por el hecho de pertenecer a la iglesia y que pueden vivir como quieren, ¿verdad? Y que pueden vivir un cristianismo light. ¿Qué es un cristianismo light? ¿Verdad? Ahorita ando cansado. Hoy no voy a ir a la iglesia. Al cabo después me repongo. Ese es un cristianismo light, hermano. ¿Verdad? Pero no es así. Miren qué dice segunda de Pedro 2:20, hermanos. Piensa que habla Pedro le habla a los cristianos, hermano, y se habían regresado otra vez al mundo. O sea, así como los cochinos se fueron a embarrar otra vez al lodo. Y así puede pasar con nosotros, hermanos. Miren qué dice segunda de Pedro 2:20. Dice, ahí está, hermanos, en la pantalla. Miren, dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, fíjense, o sea que ya son cristianos, ellos entendieron el evangelio. Dice, pero fíjense qué sucedió, se fueron otra vez al mundo, enredándose otra vez, en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuántos espíritus cuántos diablos se vienen otra vez a la persona? ¿Ya? Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Verdad? Y nos pone unos ejemplos así bien claros, hermanos, para que nos dé pena. Hermano Juan, ¿si has visto a los perros cuando se comen el vómito?
¿Sí los has visto? El perro avienta el vómito. Imagínense, hermano, ahí todo el mugreo y luego traga y se lo vuelve a comer. Pues así a veces somos los cristianos, ¿no? Otra vez vamos a lo malo. Vean, igual como una cerdita, hermano, si tú la lavas, hasta le pones un moñito a la cerdita, anda, pero nomás va el lodo y allá va. ¿Vean? Entonces, hermano, en este grupo de los bautizados que están en el camino al infierno, ¿saben quiénes más están? Pues los que no usan sus talentos para la gloria de Dios. Hermano, si han leído Mateo 25 de la parábola de los talentos, hermano, ahí nos habla de un inversionista. Vean, un inversionista es que tiene ¿qué? Que tiene billetes, vean, tiene dinero el inversionista y les da para que lo multipliquen, ¿verdad? Dice que este inversionista les entregó el dinero o talentos para que los multiplicaran. Dice que a uno, ¿cuánto le dio? 5. A otro le dio 2. ¿Y a otro cuánto le dio? Le dio 1, hermanos. Esto quiere decir, hermanos, que Dios a todos nos ha dado algo. Hermanos, fíjense, pero hermanos, cuando nos da algo, ¿para qué nos lo da Dios? Amén. Sí, hermanos, para que hagamos algo con lo que Dios nos dio. Pero ¿saben cuál es el problema, hermanos? Que muchos no estamos haciendo nada. ¿Sí, hermanos? Como en la parábola de, como al que se le había dado un talento, ¿qué es lo que hizo, hermanos? ¿Verdad? Sí, lo llevó, lo enterró en la tierra. Hermano, y cuando el Señor los llamó a cuentas, ¿qué es lo que les dijo? Miren, ahí está Mateo 25, 24. Hermano, sí, hermanos, si estamos de flojos, si no hacemos nada, hermanos, nos vamos a condenar, aunque estemos bautizados. ¿Sí? Porque dice Mateo 25, 24, miren, dice la Escritura. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. ¿Verdad? Va con el inversionista. Pero ese señor, pues es Dios, representa a Dios. ¿Verdad? Y así somos, ¿verdad que sí? Presentamos un montón de excusas. Porque este hombre dijo porque los otros que dijeron, el que trabaja no dice muchas palabras. Aquellos dijeron: me diste 2 talentos, aquí tienes otros 2 talentos. Aparte de los 2 talentos que me dices, aquí están otros 2 talentos más. Vea, pero el que no hace nada, no, es que no tuve tiempo, es que estaba cansado, que estaba enfermo mi mamá, que andaba enfermo de la gripa, y me llegaron ahí, me visitaron, y pues por eso no pude hacer nada. Y es lo que está diciendo este hombre, miren: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fue y lo escondí, tu talento, en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, nada más se lo regresó. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. ¿Sí, hermano? ¿Qué más dice? Con los intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y ahí está, hermanos. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir ¿de qué? Hermano, ¿qué hizo para merecer este castigo este hombre? Pues no hizo nada. Hermano, de hecho de la Iglesia de Cristo hay un folleto que dice, ¿no lo han leído? Dice: ¿qué necesita usted para ir al infierno? Y cuando usted abre el folleto, ¿saben qué es lo que tiene?
tan blanca la hoja, hermanos. Y sí, cierto, hermanos, no hagamos nada y pues es lo que va a suceder. Sí, hermanos, pero ¿saben qué? ¿Quiénes están en este camino al infierno, hermanos? Están los que cometen un error muy grave. ¿Saben de qué? De no ser misericordiosos. El Señor Jesús nos dice que seamos buenos, hermanos, que tengamos compasión de la gente. Pero ¿saben qué hacemos? Hermanos, si nosotros le echáramos ganas, ya estuviéramos organizados para ayudar a los necesitados. Sí, hermano, ¿verdad que hay gente que está sufriendo, hermanos? Hermano, cuando realmente demostremos que somos cristianos, la gente va a querer seguir a Cristo. Vean, porque tenemos compasión de la gente. Miren, ¿qué dice Mateo 25:41? Mateo 25:41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y por qué se van a ir al infierno? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos, ¿a dónde? ¿A dónde van a ir? Al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Fíjense, entonces estamos viendo de quiénes son o quiénes están en el camino al infierno. Pero ya para terminar, ahora vamos a ver qué les espera al final de los que están en el camino al infierno. ¿Qué es lo que espera, hermanos? Hermanos, si vamos por el camino angosto, ¿qué nos espera? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Él dice, venid, benditos de mi Padre, ¿verdad? Entren para que hereden el reino que ha sido preparado desde antes de la fundación ¿de qué? Del mundo. Pero si estamos en el camino ancho, el camino espacioso, ¿qué hay al final de ese camino? Sí. Pero ¿saben qué nos espera si estamos en ese camino? Nos espera la justicia. Miren, dice Romanos 2:5. Dice Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, porque no quieres dejar el pecado, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Entonces, ¿qué les espera o nos espera a aquellos que están en el camino al infierno, hermanos? Miren, les espera la justicia. ¿Qué es justicia? Dar a cada quien lo que merecen. Pregunta, ¿verdad que hay mucha maldad, hermanos? Ahorita hay gente que está matando, hay gente que no se toca el corazón y aquí en Coahuila hubo la delincuencia organizada. ¿Te tocó, Juan? No. En aquel entonces desaparecían a los que estaban riquillos, que tenían un negocio, los extorsionaban y ya si no se querían mochar, los desaparecían. Los sicarios, hermanos, ¿qué hacían con los cuerpos de sus víctimas? Los echaban en ácido y se deshacían. Hermano, es verdad que es algo terrible. Entonces, esas personas que se vayan, es justo que se vayan al cielo. Más bien si se arrepienten. ¿Sí, hermano? ¿Verdad? Como Saulo, ¿verdad? Saulo que mató a los cristianos y se arrepiente, sí.
Hermano, pero si no se arrepiente, ¿qué le espera? ¿Verdad? Les espera la justicia. Hermano, porque Dios es justo. Ese es uno de los atributos de Dios, que Él es justo. ¿Verdad? Entonces, hermano, en ese día, cuando estén en la presencia de Dios, muchos no van a querer justicia. ¿Verdad? Le van a decir: Señor, yo no quiero justicia, yo quiero misericordia. ¿Sí, hermanos? Pero, hermanos, si están en ese camino al infierno, no van a tener misericordia, van a tener justicia. El castigo que merezco como pecador. Vean, porque la pena capital es la pena de ¿qué? La pena de muerte, hermanos. Dice Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Hermanos, recibirán lo que dice Apocalipsis 20:15, el lago de fuego, donde aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. ¿Verdad? Hermano, morir quemado. Hermano, es algo terrible. O sea, nos hemos quemado con el comal. Y hermanos, es un dolor horrible, de las muertes más terribles que pueden haber. Entonces, pero imagínense, hermanos, estar ahí en el infierno y el dolor de ese sufrimiento que no se acaba por toda la eternidad. Hermanos, les espera una morada horrible, porque de acuerdo a Mateo 25:41, ¿verdad? Dice que fue preparada para Satanás y ¿qué? Y sus ángeles, con un olor de azufre ardiendo. Un lugar, hermanos, donde se respira olor a muerte, donde el gusano de ellos no muere. Además dice que serán las tinieblas, hermanos. O sea, aparte de que está ardiendo, está oscuro. ¿Sí, hermanos? Hermanos, pero en este camino al infierno, ¿saben qué también les espera? Les esperan compañeros, pero compañeros muy desagradables. Vean, la compañía de Satanás y sus ángeles. Hermanos, los que han caído en la prisión, ¿saben de lo que estamos hablando? Hermanos, imagínense que te meten, eres inocente. Hermanos, ¿verdad que han metido gente inocente a la cárcel? ¿Verdad? Y hermanos, y vas allá y no tienes maldad, pero te acusaron porque falsamente, y vas allá. Y te meten y ahí está el violador, está ahí el sicario, los enfermos mentales, los sanguinarios, hermanos, los que te encajan una navaja y te cortan así. Imagínate estar ahí con esa gente enferma. Hermano, es algo terrible. No es algo cómodo. Miren, hace poco, hermanos, Estados Unidos atrapó a Nicolás Maduro. ¿Sí saben quién es Nicolás Maduro? El expresidente de Venezuela, ¿verdad? Y según las noticias, hermanos, lo metieron en la cárcel donde están los criminales más con perfil más alto, de los más malos, ¿verdad? ¿Y saben quién está ahí en esa cárcel? Está Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada, Nazón Joaquín García, el líder de la Luz del Mundo, hermanos, que fue acusado por tráfico sexual. Fíjense, ese religioso. Está una de las secretarias de Jeffrey Epstein. ¿Saben quién es Jeffrey Epstein? Bueno, ahí está saliendo mucho, hermano. Que tenía una isla y se llevaba a los niños. Se los robaban los niños y se los llevaban y los violaban. Allá los artistas iban allá y hacían todo eso mugrero, hermano. Fíjense, ahí está en esa cárcel este hombre, Nicolás Maduro. Ahí está el Chapo, hermanos. Hermano, es decir, es donde están los criminales más terribles por el grado de criminalidad. Hermano, pero eso no, ¿sabe qué? No es nada en comparación con lo que les espera a los que están en el camino al infierno. Entonces, hermano, solo de pensar es para que nos dé escalofrío, hermanos. Hermano, y Satanás no va a estar castigando a nadie. Vean, como lo pintan en los católicos, que está con un trinche. ¡Ándale! No, hermanos, el Satanás va a estar ahí sufriendo. Él no va a castigar a nadie, hermanos. En Apocalipsis 21:8, nos da una lista de todos los que van en el camino al infierno, hermanos. Apocalipsis 21:8, miren, dice: pero los cobardes,
Piensa, hermanos, ¿qué son los cobardes? Hermanos, vamos a predicar. Ay, no, me muerde el perro. Pues esos son los cobardes, hermanos. Pero los que no quieren, hermanos, entrar a la vida cristiana, ¿saben? ¿Saben que hay gente que es cobarde porque no quieren entrar a la vida cristiana? Ay, no, después hay mucha responsabilidad. ¿Verdad? Y yo no quiero seguir mi vida acá tranquila. Esos son los cobardes, hermanos. E incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pregunta, ¿no habrá aquí alguno de esos? ¿Está usted en esta lista? Entonces, hermanos, si estamos en esta lista, hay que salirnos. Hermanos, ¿saben qué? ¿Qué les espera al final del camino al infierno? Hermanos, también les espera el sufrimiento, no poquito, hermanos, sufrimiento eterno. Según Apocalipsis 14:11, hermanos, es un tormento que está por los siglos de los siglos, para siempre. No un sueño, no un purgatorio, como dicen los católicos. No la destrucción, como dicen los testigos de Jehová, te matas y ya se acabó todo. No es eso, va a ser por toda la eternidad. Un dolor, una pena, el azote de Dios contra aquellos que se rebelaron y no se aceptaron el Evangelio por causa del pecado, hermanos. Hermanos, será el lloro y el crujir de dientes, de acuerdo a Mateo 25:30. Hermanos, imagínense, de miles, no, hermanos, de millones y millones que están quejándose y crujiendo los dientes. Hermano, una vez iba en un camión cuando iba a Monterrey, escuela de predicación, y me tocó un señor, y hermano, iba con los dientes crujiendo. Iba con los dientes crujiendo, hermano. Yo contraía lombrices, hermano, pero se iba quejando bien feo. Hermano, ¿ha estado usted al cuidado de algún bebé? ¿Ha tenido hijos, hermano Carlos? Yo no, pero hermano, si usted todavía no ha tenido hijos, pues no sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? Hermano, o el que ha trabajado en una guardería, hermanos. Y verdad que hay niños que están ahí llore y llore, no se paran. Hermano, y el llorido de un niño no te deja dormir. Sí, hermano, el llorido de un niño no te deja dormir, ¿verdad? Pero, hermano, fíjense, el llorido de un infante, de un inocente, de un niño, una criatura, una santidad de Dios. Hermano, pero ¿saben por qué a veces lloran? Porque a lo mejor les duele el estómago, o tiene hambre, o está enfermo. Hermano, ¿y cómo está el niño? Llore el niño. Hermano, pero en el infierno, piensa, están aguantando a mucha gente, millones de millones llorando. Hermano, estar ahí en el infierno con todo ese dolor, eso es terrible. Hermano, ¿saben qué también les espera a los que están en el camino al infierno? Les espera la completa falta de bendición. Miren qué dice en 2 de Tesalonicenses 1:8 y 9. Hermano, dice Pablo ahí que dice que serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sí, hermano? 2 Tesalonicenses 1:8. Hermano, ¿saben qué es el infierno, hermanos? El infierno, ¿saben? Precisamente es eso. Es no estar cerca de Dios. Hermano, porque de Dios emana sus riquezas, sus bendiciones. Él emana todo lo bueno. Hermano, pero Dios tiene sus tiempos. Entonces va a llegar el día del juicio y ya van a ser excluidos los pecadores. Sí, hermano. Miren, hoy en nuestros días, a pesar de nuestra maldad, Dios nos bendice grandemente.
No somos, ¿verdad que no somos como buenos como deberíamos de ser, hermanos? ¿Verdad? Pero la misericordia de Dios está con nosotros, hermanos. Dijo el Señor Jesucristo que Dios, el Padre, hace salir ¿qué? El sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre ¿qué? Injustos y injustos. O sea, hoy todavía está la misericordia de Dios. Pero si estamos en el camino al infierno, no vamos a recibir absolutamente ya nada de esto. Solo habrá miseria, nada de gozo, ni el menor placer. Pregunta, hermanos, ¿si ha sentido usted miserable? Hermano Carlos, ¿usted se ha sentido miserable alguna vez? Hermano, yo creo que sí, todos. Yo me he sentido miserable. Hermano, miren, ¿saben cuándo se siente uno miserable? Cuando nadie te quiere. Ay, te enamoraste de ella de la muchacha y te hizo el feo. Y te ignoró. Y estás triste ahí llorando. ¿Verdad que te sientes miserable? Porque no te quiere la que tú quieres. Ese es sentirse miserable. ¿Verdad? Cuando no tienes un hogar, te sientes miserable. Cuando no te quiere tu familia, te sientes miserable. Cuando no tienes trabajo, te sientes miserable. Y lo que quiero que entiendan es que ese sentimiento de miseria, ahí se va a sentir en el infierno. ¿Sí, hermanos? Entonces, pero miren, lo peor quizás que les espera a los que están en el camino al infierno, ¿saben qué? O sea, lo más terrible de todo, ya dijimos muchas cosas horribles, pero ¿saben qué, hermanos? Es lo más terrible de todo. Miren, es la desesperación. Es decir, no va a haber esperanza, porque según 2 de Tesalonicenses 1:8, es eterna perdición. Miren, ahí está. Cuando venga Cristo, está hablando Pablo, ¿cómo viene? En llama de fuego, para dar, ¿qué? Castigo, retribución. ¿A quiénes? A los que no obedecieron a Dios, ni obedecen el evangelio. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué van a sufrir? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, eterna. Excluidos, o sea, separados, ¿de quién, hermanos? De la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día, la otra parte, los que sí obedecieron, los que van en el camino angosto, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado por sus santos, los cristianos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Hermano, dice Mateo 25:46 que es un castigo eterno, que no tiene fin. Por eso lo peor de todo es la desesperación. Mire, en nuestra vida mientras estamos enfermos, tenemos la esperanza de ¿qué, hermano Carlos? ¿Le dolía la espalda al hermano Carlos? ¿Verdad? Pero tenemos la esperanza de que nos sane. Hermano, a mí me picó aquí una araña y yo pensé que se me iba a podrir aquí el pie. Y sí se me puso negro. Hermano, pero ¿saben qué? Yo tenía la esperanza que el Señor me sanara. Y el Señor me sanó. Hermano, pero allá no hay esperanza. ¿Verdad? Cuando no estamos sin trabajo, tenemos esperanza de encontrar trabajo. Cuando estamos agonizando de muerte, tenemos esperanza de que alguien nos sane y alguien nos salve y nos alivie. Pero en el camino al infierno no hay esperanza, nada de esto. Ya para terminar, miren, en Lucas 19, la otra vez lo estaba leyendo el hermano Carlos, de lo que dijo el Señor Jesucristo de Lázaro y el rico. Ahí se nos narra la historia de ellos. Dice que cuando murió el rico, después de la muerte fue llevado al lugar del tormento. ¿Sí lo han leído? Y allá en el lugar del tormento vio a Abraham y a Lázaro. Y le hace una súplica a Abraham, allá en el lugar del consuelo, le suplica. ¿Y sabe qué es lo que le dice el rico a Abraham? Dice, te ruego, Padre, que me envíes a la casa de mi padre. O sea, que mandara a Lázaro, ¿a dónde, hermanos?
testificar allá a los hermanos. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermano, pero demasiado tarde, porque con la muerte se sella ¿qué? El destino. Ya no hay otra oportunidad, hermanos. Entonces, ahora nosotros, hermanos, hemos conocido este tema del camino al infierno. Vimos quiénes están en el camino al infierno y qué es lo que les espera a los que están en el camino al infierno. Hermano, no según mi palabra, sino la palabra de quién? De Dios, hermanos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿usted está en el camino al infierno? Bueno, si es así, pues no se arriesgue, sálgase de ese camino. No dejemos pasar el tiempo, hermanos, porque dice Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una ¿qué? Una sola vez, y después de esto, hermano, es que sí es cierto, hermano, ya los que están allá en el lugar de consuelo, hermano, cuando nos dormimos, ¿verdad que sí nomás cerramos? Parece que nomás cerramos los ojos y ya amaneció, nomás los abrimos y ya amaneció. Y así yo, hermanos, es cuando llega a los que están allá en la muerte, así yo lo veo, que ellos nada más cierran un ratito y si van al Hades, al lugar de los muertos, pero va a llegar, hermano, se va a pasar tan rápido que ya van a estar en el juicio final. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, necesitamos obedecer al Señor a través del bautismo, y si usted, hermano o hermana, no ha sido fiel al Señor con sus talentos, o hemos sido rebeldes, hermanos, pues, y andamos en el mundo, pues cambiemos hoy nuestra vida, ¿verdad? Porque hoy es el día de salvación. Entonces cambiemos ahora, hermanos, ahora que tenemos vida, salgamos de ese camino al infierno. Dios me lo bendiga.